Dios los bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más en esta preciosa mañana. Continuamos con nuestro estudio. Llegamos, gracias a Dios, al estudio número 21. Aquí en el Evangelio según San Marcos. Vamos, porque estoy un poquito atrasado. Vamos a entrar de lleno. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu favor infinito. Te pedimos, mi Dios amado, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor. Síguenos, Señor, ministrando. Ayúdanos a crecer cada día más y más en el conocimiento de la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, bendito Dios. Gracias, infinitas gracias, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga ricamente. Hoy llegamos a nuestro estudio aquí en el capítulo 9. Vimos la transfiguración de Jesucristo en el estudio anterior. Y hoy llegamos a un pasaje interesante y verdaderamente vemos la autoridad de Jesucristo. Porque el Evangelio según San Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo, ¿verdad? Que Jesucristo vino a servir como el hombre perfecto, el siervo perfecto, sujetado verdaderamente a hacer la voluntad del que lo envió. Y vemos la autoridad de Jesucristo aquí en el mundo espiritual, en nuestro pasaje de hoy. Dice el pasaje, después de la transfiguración, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputando con ellos. Acuérdense que se llevó a un monte a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se transfiguró delante de ellos. Los demás discípulos se quedaron en un cierto lugar. Y cuando llegó Jesús de regreso de la transfiguración con sus otros 3 discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputando con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y él respondió, y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Aquí vemos un escenario que hay un hombre que tiene un hijo endemoniado que se los trajo a sus discípulos para que expulsaran el demonio. Jesucristo en este tiempo ya les había dado potestad a sus discípulos, no solamente a los 12 discípulos de Jesucristo que después vinieron a ser los 12 apóstoles, pero la Escritura dice que después mandó a otros 70 más, de 2 en 2, y les dio la misma autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermedades, de predicar el Evangelio. Y aquí vemos este hombre que vino a ellos para que le ayudasen y expulsaran este demonio de este muchacho, de su hijo, que verdaderamente era un demonio verdaderamente tremendo, porque este demonio, de acuerdo a las palabras del Padre más adelante, quería verdaderamente matar, destruir al niño por completo. Dios dice, y le traen al niño a Jesucristo, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Aquí es lo mismo que dice el Padre que le sucedía al muchacho. Dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Es lo mismo que aconteció en cuanto el Espíritu vio a Jesucristo, sacudió al muchacho con violencia, quien cayó en tierra
y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre del niño le dijo, desde niño. Ya era un muchacho grande, ya era un hombre grande, me imagino. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Qué hermoso que verdaderamente Jesucristo es misericordioso y también, ¿verdad? Está dispuesto a ayudar en las necesidades. Confiemos en eso, en que Jesucristo verdaderamente es misericordioso para ayudarnos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él, el hombre, quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Nos vamos a entretener en nuestro estudio con lo siguiente. Miren lo que le dice Jesucristo al Padre. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El primer problema aquí que tenían, el por qué el muchacho no podía ser sanado, era porque la incredulidad del padre. La incredulidad del padre. La falta de oración y ayuno de los discípulos. Perdonen que estoy haciendo mis notas ahorita, pero no quiero perderme. Aquí vemos dos asuntos a considerar. Primero, la incredulidad del padre, porque le dice Jesús, ¿verdad? Le pidió el Señor le decía, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En primer lugar, no tenían la ayuda de la fe del hombre para que los discípulos, para que hubieran podido tener victoria y haber expulsado a ese demonio. Sí, por la incredulidad del Padre. Fue con ellos, pero a la vez en su corazón, que es posible que dudaba. Llegó ahí, no miró a Jesucristo y él quizás dudó que estos discípulos iban a poder verdaderamente ayudarle o tener misericordia de su situación con su hijo. Es posible que tenía incredulidad, que no creyó que estos hombres iban a poder ayudarle. Por eso Jesucristo hace esa declaración. Sí. Que al que cree, que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Más adelante les dice, ¿verdad? Cuando Jesucristo está a solas ya en una casa con sus discípulos le preguntaron aparte, ya fuera de la multitud, ya no están delante de las cosas, por así decirlo, ya
en la noche. Le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En primer lugar, creo que fue por la incredulidad del padre. Las demás personas quizás es transmitible la incredulidad. Esa misma incredulidad le pasó a la demás gente, y la mera verdad, creo que tanto que se expandió como un cáncer, ¿verdad? Como una influencia canceriza que se transmitió entre la gente y también llegó a los corazones de los discípulos. Por eso no pudieron, porque hasta ellos se sintieron imposibilitados y creyeron que no iban a poder sacarle el demonio. Entonces llegamos a donde les dice Jesucristo, ¿sí? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere aquí? Esa palabra que se usa ahí como género, en el griego es genos, ¿verdad? La palabra en griego es genos. Y esa palabra habla de clase, de familia, de género, de linaje, nación y natural. Género, linaje, nación y natural. Sí, esa palabra genos habla de clase, familia, género, linaje, nación, natural. La traducción de la Reina Valera usa género, ¿sí? Si lo ponemos en la familia es el tipo de demonio, por así decirlo. Sí, la clase de demonio que era ese demonio, que no sale con nada, puede salir sino con oración y ayuno. Ok, podemos ponerlo en una perspectiva de dos maneras también. El género, la familia, para, ¿verdad? En este caso poniendo a los discípulos, que el género ahí, espérenme, deje ver la nota. El linaje, la clase o la clase de discípulo verdaderamente que pueda sacar este demonio tiene que ser también verdaderamente una clase de un discípulo de ayuno y oración, de mantenerse en una comunión con el Señor todo el tiempo. Es posible que pueda dársele la aplicación en ambos lados, pero la mera verdad, el texto se refiere al género, al tipo, ¿verdad? Al linaje o a la familia, al tipo de demonio que tenía esta persona, que no sale sino con ayuno y oración, con oración y ayuno. Aquí vemos verdaderamente que la oración y el ayuno, sí, es para tener una comunión íntima con el Señor, para acrecentar tu fe, para sentir la confianza de que estás en la viva presencia de Dios, de que crees en Dios, de que Dios es real, sí. Pero debe de ser una cosa de verdad, de voluntad del hombre, no un acto religioso. El ayuno y la oración no debe de ser un acto religioso, debe de ser un momento de intimidad con Dios para fortalecer tu fe y estar firme, para que aunque no crean los demás que suceda,
porque vas a estar en el poder del Espíritu, conectado con Dios, con tu confianza y tu corazón firme en la verdad absoluta de que para Dios no hay nada imposible, y verdaderamente estar convencido en este caso que si Jesucristo ya te dio la autoridad, que Jesucristo ya te dio el poder de que vayas y expulses demonios o sanes a enfermos, verdaderamente debes de estar confiado en que el Señor te ha dado la autoridad y vas en la autoridad de Cristo, y verdaderamente la oración y el ayuno te ayuda para confirmar y afirmar tu corazón, que no se mueva, aunque todos los corazones de los demás caigan en incredulidad, el tuyo no, porque está firme en que tienes la autoridad verdaderamente de Cristo para hacerlo. Sí. Ese tipo de demonios, la mera verdad, por lo que ese demonio hacía con el muchacho, verdaderamente daba miedo. Y el temor hacía que la incredulidad en el corazón creciera y la fe menguara. Pero si los discípulos verdaderamente hubieran buscado oración y ayuno, como lo hacía Jesucristo. Jesucristo, después de ministrar, se iba a solas a los montes, se iba a los lugares, se apartaba de las personas y ahí se ponía en oración. En oración. Y lo vemos que a veces oraba casi hasta la madrugada. Casi oraba toda la noche. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siempre creo que se mantuvo en ayuno y oración para tener la fuerza, para tener la confianza, para que su corazón estuviera firme en una comunión con Dios, con el Padre, y saber verdaderamente reconocer toda la autoridad que el Padre le había dado y que nada lo moviera y nada lo movió de ahí, sujetado a la voluntad perfecta de Dios, sabiendo quién lo mandó, sabiendo a qué vino, sabiendo la autoridad que tenía del Padre en este mundo para expulsar demonios, para sanar enfermedades, para resucitar muertos. ¿Cuánto nos hace falta verdaderamente estar convencidos de que si Dios verdaderamente nos ha llamado, convencidos verdaderamente del llamado que Dios nos ha dado, de acuerdo al propósito para el cual Él nos llamó a servirle en el Evangelio? Cualquiera que sea el área, yo necesito verdaderamente más oración y ayuno en mi vida para estar más convencido de que a mí verdaderamente el Señor me dio la vida para compartir y predicar su palabra. Lo creo. Y debo de creerlo más todavía. Debo de estar convencido de esa verdad. No soy un buen orador. No soy un erudito en la oratoria. Sí. No pego de gritos, no me emociono, no. A veces sí, pego de gritos cuando mi esposa me golpea, pero bueno, eso ya es otro rollo. No, la mera verdad, no. Debo de estar convencido de esa verdad absoluta. Yo desde niño tengo el deseo de predicar la palabra. Desde niño, desde mi infancia. Y me falta verdaderamente estar más convencido que Dios me dio el propósito de mi vida. O me dio la vida con ese propósito. De que yo predique su palabra, enseñe su palabra. Fuera de todo movimiento religioso. Porque nunca he estado yo satisfecho con la religión, cualquiera que sea, aún con la religión cristiana, los movimientos pentecosteses, adventistas, bautistas, todo eso. La mera verdad, todos creo que nos falta algo. En cualquier religión siempre nos falta algo. Y creo que es eso, una comunión verdadera con Dios.
todo el tiempo de nuestras vidas. Saber para qué fuimos llamados. La oración y el ayuno nos puede verdaderamente tener en una comunión genuina con el Padre y estar plenamente convencidos de que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. A veces el enemigo viene y siembra duda en nuestros corazones. La gente cuando nos critica de hipócritas, porque dice que testificamos una fe en Jesucristo, que testificamos que somos salvos y aún somos pecadores, aún le fallamos a Dios. Sí, aún le fallamos a Dios, pero creo que con oración y ayuno le fallaríamos menos y menos y menos cada vez. Reconociendo verdaderamente, estando en comunión y reconociendo qué es nuestra vida sin la sangre de Cristo y qué es nuestra vida convencidos de qué es nuestra vida, la que Dios nos ha llamado por medio de la sangre de Cristo, qué es verdaderamente la autoridad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Debemos de estar convencidos y podemos llegar a ese convencimiento con oración y ayuno. Con oración y ayuno, estando en una comunión con el Padre, sin duda en nuestros corazones, de que verdaderamente Jesucristo nos ha hecho copartícipes de las cosas del reino de los cielos por la fe en su nombre, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, por el perdón de pecados que nos ha dado, no por buenos, sino porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y Dios miró la situación del ser humano y la mera verdad, todo ser humano pecamos contra Dios. El problema yo creo de la fe del cristiano, el problema de nuestra fe es que cuando venimos a Cristo pensamos que nosotros ya somos salvos o hemos sido salvos porque venimos a Cristo. Y no somos salvos porque venimos a Cristo, sino que somos salvos verdaderamente porque Cristo vino a nuestras vidas. Él vino a nosotros y no nosotros a Él. Y si ponemos nuestro corazón en la perspectiva correcta, verdaderamente yo voy a seguir en este cuerpo de pecado y de muerte hasta que el día me llame a su presencia, ya sea que Él venga y nos rapte en ese instante, para que esta carne de pecado y de muerte verdaderamente sea transformada y sea glorificada a la semejanza del cuerpo de Cristo, donde el pecado ya no reinará más. Pero, aunque he recibido el Evangelio, verdaderamente, el pecado aún verdaderamente está en esta carne de pecado y de muerte. En un instante nos airamos, en un instante nos enojamos. Ahorita estoy predicando, al rato alguien me hace enojar y casi quiero profetizarle de que se va a morir. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo. ¿Cómo podemos gobernarlo? ¿Cómo podemos verdaderamente vivir en una vida en el Espíritu, en oración y ayuno? No en un religiosismo, no tomarlo como un rito religioso, sino oración y ayuno. ¿Para qué? Para convencernos nosotros verdaderamente de quiénes somos por nuestra fe en Jesucristo. La autoridad. Dios nos ha hecho coherederos con Cristo de las cosas del reino de los cielos. Y la mera verdad, no estamos convencidos de esa cosa. Por eso es que la iglesia estamos débiles. Después de eso, dice nuestro texto, y aquí acabamos, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y le matarán,
pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Fíjense una de las cosas, Jesucristo estaba bien plenamente convencido de su muerte, pero también tenía la seguridad de que Él se iba a levantar de los muertos. Y su confianza estaba en que esa no es la palabra, perdón. En que en Él no había pecado, en que en Él no había desobediencia, de que en Él se mantuvo en santidad, en comunión con el Padre. Jamás pecó contra Dios. Nunca pecó contra Dios. Una vez una hermana, una amiga querida, me decía que Jesucristo sí podía, a mí que sí desobedecía la ley, ¿no? Porque no guardaba el sábado. Elmer, bendiciones, Dios te bendiga, saludos. Pero Jesucristo, la mera verdad, ¿por qué sanaba en el día de reposo? ¿Por qué sanaba? Porque eso era el asunto. No que Él se iba a labrar la tierra, no que Él se ponía a hacer mesas como carpintero en el día del sábado. El asunto era que, miren, Dios es misericordioso lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Esa es la verdad absoluta de Dios y esa es la verdad absoluta de Jesucristo. Dios es misericordioso, Jesucristo es misericordioso, lunes, martes, miércoles, viernes y también el sábado y el domingo. Él no cambia. No porque es día del sábado, hoy no trabajo, hoy no voy a ser misericordioso. Esa es la verdad, esa es la razón por cual pensaban que Él no guardaba el sábado. Cuando en el día del sábado Jesucristo verdaderamente seguía misericordioso y obrando y sanando personas. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del Padre en Él. Dios hasta el día de hoy dice trabaja, por lo cual Jesucristo también trabaja. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Ser misericordioso con la humanidad y verdaderamente restaurar nuestras vidas. Por eso lo condenaron. Ahora, Dios es el dueño del sábado. Sí. Él es el autor del día de reposo. El que siga siendo misericordioso y sane en personas el día del sábado, para Él eso no es trabajo porque es su naturaleza. Hasta Jesucristo en una ocasión les dice, ¿quién de ustedes si tienen un asno y cae en una zanja el día de reposo no lo sacan de ahí, lo sacan de ese lugar, lo levantan porque se cayó ahí en ese lugar? No dicen, pobre burrito, ni hablar, hasta mañana te saco de ahí porque ahora es día de reposo y no te puedo sacar hoy. Dice, no, echan ustedes mano de un animalito que se cae en una zanja el día del sábado para sacarlo de ahí, para que no muera. ¿Se imaginan si era su único burrito que tenían? Y si lo dejaban ahí, si quedaba así medio chueco y se estaba asfixiando, no lo sacarían de ahí. Si tenía la cuerda apretada en el pescuezo y se estaba ahogando, no lo desatarían. La mera verdad no se basa en el trabajo, sino en la misericordia de Dios. A Jesucristo verdaderamente lo sentenciaron a muerte porque según violaba el día de reposo. Y le decía yo a esta muchacha, me dice, Jesucristo verdaderamente pecaba en el día del sábado, dice, porque Él se ponía a hacer cosas, andaba enfermo, no guardaba el sábado, Él violaba la ley. Y se salía con la suya. Le dije, no,
No, el asunto no es eso. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No porque es sábado, Jesucristo no va a extender su misericordia el día del sábado. No está trabajando. Está haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es extender su misericordia sobre la humanidad. Pero bueno, aquí Jesucristo tenía una convicción absoluta de que Él al tercer día se levantaría de los muertos. Porque estaba Él convencido verdaderamente. Él sabía la pureza, Él sabía la santidad en la cual Él se encontró toda su vida sujeto a la voluntad del Padre, sin pecar. Y en esa santidad es que Él tenía verdaderamente su confianza en la resurrección de los muertos. Dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y sus discípulos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Mira, si tú verdaderamente eres salvo, si tú verdaderamente has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si verdaderamente has venido a un arrepentimiento verdadero, tu corazón tiene confianza de que el día de mañana Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. No dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. El Señor viene pronto, viene por su iglesia. Verdaderamente está bien nuestra relación con el Señor. Tenemos esa confianza el día de hoy, que si el Señor viene hoy, nos vamos a ir con Él. O nos vamos a quedar aquí avergonzados porque no vivimos la vida para la cual Él nos perdonó y nos santificó por medio de su sangre. ¿Verdad? Vamos a quedarnos aquí para mañana. Jorge, Dios te bendiga. Vamos a orar por la situación de tu cuñada. ¿Verdad? Acompañarnos, no tengo perdón. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor, declaramos que tú eres el Señor. Ayúdanos a tener una relación más genuina contigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos en oración, que tu Espíritu avive nuestro espíritu, que tu Espíritu avive nuestra alma y anhele con deseo ardiente, Señor, estar en comunión contigo, estar en esa confianza, bendito Dios, en la vida que tú nos has llamado a vivir, Señor, por medio de la sangre de Cristo. Tú nos has limpiado, nos has santificado, has perdonado nuestros pecados, Señor, y debemos de vivir en esa vida de santidad que tú nos has dado por medio de la preciosa sangre de Cristo. No es una vida que nosotros la alcanzamos, no es una vida que nosotros logramos hacer, Señor. Somos pecadores, te fallamos, Señor. Pecamos contra ti, tanto de pensamiento como de palabras, Señor bendito, como de hechos también, Señor. Ayúdanos, gobiérnanos. Danos un fuego ardiente para mantenernos en oración, en comunión contigo, Padre, para que tu Espíritu Santo verdaderamente nos dé la confianza, la convicción, la seguridad de que tú nos has perdonado, de que tú nos has santificado, de que tú nos has dado una autoridad para verdaderamente romper el yugo de desobediencia y de pecado en nuestras vidas por la preciosa sangre de Cristo. Convéncenos de esa verdad, Padre, para que podamos ejercer en el llamado que tú nos has dado, Señor, en esa
propósito para el cual tú nos has dado la vida, Señor, dentro de la voluntad del Padre. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor. Sé con tu pueblo, Señor. Séllanos con tu Espíritu Santo. Danos un fuego, una pasión por orar y ayunar, Señor, para estar en comunión verdadera, Señor, para que nada nos mueva de la convicción, Señor, de que tú verdaderamente nos has perdonado, Señor, de que tú, Señor, nos has santificado, Señor, de que tú verdaderamente, Señor, estás con nosotros, Señor, y todo, Señor, todo, donde tú nos pongas, Señor, creerlo, Señor, que tú vas a obrar, no nosotros, tú eres el que obra, tú eres el que tiene la potestad, tú eres el que expulsa demonios, tú eres el que sana enfermedades, y en este momento ponemos la vida de la hermana de Sofía, Padre. Sé con ella, bendito Dios. Te pedimos, bendito Dios, esa enfermedad, Señor, tú la puedes retirar, Señor, porque eres misericordioso. Si tú declaras la palabra, tú tienes la autoridad, no nosotros, bendito Dios. Convéncenos de esa realidad y que sea sana en el nombre de Jesús, Señor. Que sea sana en el nombre de Jesús. Tú la perdonaste, Señor. Tú la has rescatado. En ti, Señor, tenemos una vida restaurada, una vida nueva por venir, pero podemos ser copartícipes de esa restauración, Señor. No permitas que esta enfermedad la lleve a la tumba, Señor, y ella pueda ver tu misericordia en su vida, Señor. Declárala sana y ella sanará en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, bendiciones. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a continuar con el estudio. Llevamos 21 estudios. 21 estudios. Va a estar bueno el estudio de mañana. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Amén. Creo que mañana terminamos con el capítulo 9. Bueno, les amo en el amor de Cristo, se cuidan. Jorge, bendiciones, ánimo. Estamos orando por la situación allá, que el Señor esté allá con tu esposa Sofía, ahí con su hermana, le permitan verla, le permitan ministrarla, que el Señor la restaure con el poder de Él, ¿verdad? Con su misericordia, que el Señor tenga misericordia de ella, la sane, la levante de esa situación y la ponga como antorcha en medio de toda la familia, como una luz verdaderamente de que Dios es misericordioso y que Cristo sigue sanando, que Cristo verdaderamente es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas. Amén, 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 amén. Nos vemos, cuídense. Gracias por sus saludos. Amén, gracias. Bendiciones.